El origen de la filosofía ha sido una cuestión controvertida a lo largo de la historia del pensamiento. Por lo general, los filósofos griegos han considerado que la filosofía nace con Tales de Mileto allá por el siglo VII a.C., pero no se consideraba necesario explicar cómo se había producido ese surgimiento de una nueva forma de pensamiento. Sí parecía haber un común acuerdo en considerar la filosofía como la forma de pensamiento racional por excelencia, es decir, una forma de pensamiento que no recurre a la acción de elementos sobrenaturales para explicar la realidad y que rechaza el uso de una lógica ambivalente o contradictoria. Es a partir de la polémica que suscitan los filósofos alejandrinos durante el periodo helenístico cuando el origen de la filosofía comienza a convertirse en un problema, y será a lo largo del siglo XX cuando se comienzan a encontrar respuestas explicativas de la aparición del fenómeno filosófico. Para nuestro objetivo nos bastará considerar las dos hipótesis más difundidas acerca del origen de la filosofía: aquella que sostiene el origen a partir de la filosofía oriental y aquella que hace de la filosofía una creación original de los griegos y que estudiaremos a continuación. Bueno, vamos a estudiar en primer lugar la hipótesis del origen oriental de la filosofía. Los defensores de esta hipótesis mantienen que los griegos habrían copiado la filosofía oriental, por lo que la filosofía no podría considerarse una creación original del pueblo griego. Los primeros filósofos, según esta hipótesis, habrían viajado a Egipto y Babilonia, en donde habrían adquirido sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Lejos de ser los creadores de la filosofía, habrían sido unos meros transmisores del saber oriental, que en contacto con la civilización griega habría alcanzado un desarrollo superior al logrado en sus lugares de origen. Esta hipótesis la mantuvieron, por un lado, los filósofos alejandrinos, que en polémica con las escuelas filosóficas griegas y con el ánimo de desacreditarlas, ponen en circulación la tesis del origen oriental de la filosofía. Y por otra parte, los padres apologistas cristianos, que con una intención polémica similar a la de los filósofos alejandrinos, harían la hipótesis del origen oriental de la filosofía, hipótesis que posteriormente no será mantenida por la filosofía cristiana oriental. La cuestión que se debate es si existe esta supuesta filosofía oriental. Si asimilamos la filosofía a un discurso racional entendido como la imposibilidad de recurrir a lo sobrenatural para explicar los fenómenos naturales y el rechazo de la contradicción, resulta difícilmente sostenible la existencia de una filosofía oriental. La cuestión que se plantea, pues, es la de determinar si esa astronomía y esas matemáticas orientales eran o no eran filosofía. Los estudios sobre el tema parecen indicarnos que no, que la astronomía babilónica tendía a degenerar en astrología, es decir, en arte adivinatoria, y que las matemáticas egipcias, lejos de alcanzar el grado de abstracción necesario para considerarse ciencia, no superaron nunca el estadio de unas matemáticas o de un saber práctico, generando, al amparo de las necesidades de medición que tenían de los terrenos, después de cada una de las inundaciones periódicas del Nilo. ¿Qué hace que sea en Grecia donde se desarrolla la filosofía y no en cualquier otra zona de Oriente? ¿Cómo explicar que en una civilización concreta se genere una forma de pensamiento nueva, en contraposición con las anteriores formas de pensamiento? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles eran las características del pensamiento anterior? Tanto los orientales como los griegos disponían de una mitología y de unas creencias religiosas similares, y la estructura explicativa de las mismas es también similar. Un mito es un relato acerca de los orígenes, una narración, no una solución a un problema. Puede referirse o bien al origen del mundo, o al origen de un objeto particular o de una clase específica de animales, etc. Al mismo tiempo que narra, sitúa al hombre en la realidad, le asigna un papel, una función, un sentido, por lo que adquiere también una función social: hacer inteligible el orden social. La existencia de esta forma de pensamiento está atestiguada en todas las civilizaciones y también, por supuesto, en la griega. De especial importancia para la comprensión de la aparición de la filosofía pueden ser los mitos de Hesíodo, que encontramos especialmente en la Teogonía. En todo caso, esas explicaciones míticas acerca del origen, comunes a todas las civilizaciones, poseen unas características también comunes, que contrastan con las características del pensamiento filosófico: el recurso a entidades sobrenaturales para explicar ese origen y el recurso a una lógica ambivalente, permitiendo que el mismo elemento o la misma entidad se comporte ya sea como un dios, ya sea como un elemento natural, estarían entre las más significativas.
El rechazo de estas características será propio de la filosofía, y tal rechazo no parece producirse en la llamada filosofía oriental. Bueno, en segundo lugar vamos a ver la hipótesis del origen griego de la filosofía. Según esta hipótesis, la filosofía sería una creación original del pueblo griego. Nos vamos a centrar en las explicaciones de historiadores del siglo XX, de la que destacamos, por un lado, la de Burnet, que es la llamada tesis del milagro griego. Según esta hipótesis, la filosofía habría aparecido en Grecia de una manera abrupta y radical, como fruto de la genialidad del pueblo griego. Esta hipótesis prescinde de los elementos históricos, socioculturales y políticos, por lo que termina por no explicar nada, cayendo en un círculo vicioso. Los griegos crean la filosofía porque son geniales, y son geniales porque crean la filosofía. Esta teoría la mantiene en su obra La aurora de la filosofía griega de 1915. Luego, por otra parte, tenemos la explicación de Comfort. Este autor defiende la tesis del desarrollo del pensamiento filosófico a partir del pensamiento mítico y religioso. Según esta hipótesis, la filosofía sería el resultado de la evolución de las formas primitivas del pensamiento mítico de la Grecia del siglo VII a.C. Para Comfort, existe una continuidad real entre la primera especulación racional y las representaciones religiosas que entrañaba, de tal modo que las maneras de pensar que, en filosofía, logran definiciones claras y afirmaciones explícitas ya estaban implícitas en las irracionales intuiciones de lo mitológico. En su obra De la religión a la filosofía de 1912, Comfort explica cómo la estructura de los mitos de Hesíodo en la teogonía se mantiene en las teorías de los primeros filósofos, rechazando estos solamente el recurso a lo sobrenatural y la aceptación de la contradicción. Destaca la influencia educativa de Homero y Hesíodo en la constitución y posterior desarrollo de la civilización griega, y analiza también cómo algunos de los conceptos que serán fundamentales posteriormente en la filosofía, como por ejemplo la moira, es decir, el hado o el destino, la dike, que es la justicia, y la physis, que es la naturaleza. Todos estos conceptos proceden directamente del pensamiento mítico religioso griego. Por otra parte, tenemos también, para concluir, la explicación de Bernard. En su obra Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua de 1965, añade importantes elementos derivados del contexto sociocultural, político y económico de la época para explicar cómo este paso del mito a la racionalidad fue posible y por qué se produjo en Grecia en lugar de en otra civilización de la época. La inexistencia de una casta sacerdotal, la figura del sabio, el predominio de la ciudad, la transmisión pública del saber, la libertad individual y el desarrollo de la escritura hacen posible la puesta en entredicho de las explicaciones cosmológicas y su sustitución por una forma de pensamiento que no entrañe la creencia y la superstición propias de los pensamientos mítico y religioso. La estructura del mito hesiódico en la teogonía sirve de modelo, según Bernard, a toda la física jonia, siguiendo a Comfort. En este mito, en efecto, la realidad se genera a partir de un estado inicial de indistinción por segregación de parejas de contrarios que interactúan hasta acabar configurando toda la realidad conocida. Existen pues tres momentos fundamentales en el discurrir de la narración. Como primer momento, se parte de un estado de indistinción del elemento originario. Como segundo punto, de él brotan por segregación parejas de contrarios. Y por último, en tercer lugar, conforme a un ciclo siempre renovado, se produce una continua interacción de contrarios. Bueno, vamos ya a las conclusiones finales. Esta misma estructura que hemos explicado la encontramos en la explicación de los primeros filósofos jonios, pero en ellos ha tomado ya la forma de un problema. En la filosofía el mito está racionalizado. El mito es animista, mágico, recurre a lo invisible como fundamento de lo visible, acepta lo sobrenatural y lo extraordinario. La cosmología de los primeros filósofos modifica su lenguaje y cambia de contenido. En lugar de narrar los acontecimientos sucesivos, define los primeros principios constitutivos del ser. En lugar de presentarnos una lucha de dioses, nos ofrece un intercambio mecánico de procesos o fenómenos naturales.
¿Cuáles son las condiciones bajo las que se produce este cambio? Para Bernard, el nacimiento de la filosofía es explicable aduciendo causas históricas y sociales. La inexistencia de una casta sacerdotal en Grecia, dadas las características especiales de la religión griega, elimina la posibilidad de instaurar un dogma religioso, así como la posibilidad de hacer de lo religioso un discurso cerrado, accesible solo a los que pertenecen a la casta sacerdotal. No hay, pues, secretos que ocultar. El sabio, que es a la vez adivino, poeta, profeta, músico, médico, purificador, curandero, pero distinto del sacerdote o chamán de las religiones orientales y que tiene el poder de ver y hacer ver lo invisible, divulga sus conocimientos. La enseñanza se opone aquí a la iniciación esotérica en una doctrina. Los conocimientos se divulgan desembarazándose así de la figura del mago. La expansión de la ciudad, correlativamente al auge económico derivado del comercio, fundamentalmente supone el advenimiento del ciudadano, circunstancia paralela al nacimiento y desarrollo de la filosofía. La importancia del linaje deja paso a la prioridad de la polis, de la comunidad, lo que suele ir acompañado de una organización política que reclama la publicidad. El saber es trasladado a la plaza, en plena ágora, siendo objeto de un debate público donde la argumentación dialéctica termina por predominar sobre la iluminación sobrenatural. La filosofía, pues, si bien enraizada en el mito, termina por distinguirse de él y por oponérsele, por lo que parece ser una creación original del pueblo griego. Su rechazo de lo sobrenatural, de lo mágico, de la ambivalencia, son signos de una racionalidad que difícilmente podemos encontrar en otras formas de pensamiento anterior.